Seguimos en Redacción Abierta, estamos hasta las 9 de la noche y por si se han prendido recién a nuestro canal y a nuestro espacio, estamos hablando de lo que va a pasar o lo que puede llegar a pasar el domingo en las elecciones PASO, tanto a nivel nacional como acá en nuestra provincia. Y venimos hablando del posible escenario que se dé post-PASO, 14 de agosto. ¿Qué pasa sobre todo en la variable más preocupante, la economía? Ayer hablamos en nuestro canal con la economista Gisela Beritier, que decía, bueno, lo que puede pasar con el dólar y lo que puede pasar de acá hasta octubre, hasta las elecciones generales. Esto nos contaba. La gran pregunta que hay es si se llega a las elecciones generales sin una devaluación, ¿no? Este gobierno claramente va a tratar de evitar una devaluación por los altos costos sociales que tiene. Este gobierno, siempre lo decimos, ¿no? Está en el plan aguantar para no llegar a esta mega devaluación, ¿no? El gobierno que viene seguramente, sea cual sea, va a tener que aplicar dentro de los 90 días medidas y esas medidas van a ser seguramente dolorosas, ¿no? Mucho se habla de que, bueno, de que si va a haber una devaluación, esto va a impactar a precios. Unos dicen, bueno, hay que ver en cuánto plazo va a impactar a precios y cuánto no. Bueno, distinto si gana un Milei que dice que va a dolarizar todo, una Patricia Bullrich que está más cerca de un Milei, un Rodríguez Larreta que está más en el medio y un Massa que está también, digamos, ¿no? Parecido a las propuestas de Rodríguez Larreta. Así. Bueno, lo que venías diciendo recién, Alfredo. Me parece que, digamos, los que tienen chances, las diferencias las marcó Gisela, pero por ejemplo Larreta de Massa, yo no le veo una diferencia abismal respecto al a modelo determinadas económico, políticas. planteo, claro. A ver, que están más allá de lo que haya planteado el fondo, de los condicionamientos del fondo y demás. Acá hay una premisa que la dijo ya en su momento el propio Néstor Kirchner, en su momento. Superávit gemelos, comercial y fiscal. Cosa que obviamente hoy no tenemos en lo fiscal, gastamos más de lo que tenemos. Y en lo comercial, bueno, la sequía nos derrumbó el ingreso genuino de dólares, por eso estamos mendigando los pocos dólares y por eso estamos restringiendo importaciones, que está impactando justamente una economía que pretendía cerrar con números positivos este año y que lamentablemente da la impresión va a quedar en recesión. Vale, más allá, la expectativa para lo que se dice, bueno, el lunes, debería ser un día normal. Es una elección, es una elección, digamos, donde se eligen los candidatos, pero ya vimos en 2019 que determinó mucho en la economía. Ahora es un escenario obviamente muy diferente, ¿no? No es mi área, ¿no? Pero es más como una pregunta, porque el mercado del dólar blue es muy pequeño, ¿no? O sea, también depende de qué le convenga a los grupos económicos que tienen capacidad de incidir. Yo no imagino las grandes mayorías que nunca son las que tienen los dólares para ir a incidir el lunes en la cotización. ¿Cómo sería, por qué sería que el mercado, que son los grupos que podrían operar contra el dólar, harían una corrida el lunes? Bueno, a ver, hay un dato que no es menor. Saquemos el blue, que efectivamente, como bien decís vos, con 20 millones de dólares yo lo hago subir 10 mangos. Sí. Como ocurre, un mercado muy chiquito. Después tenemos los dólares financieros, que el contado con liquidación, y el MEP, que mueven mucho más dinero. Son dólares legales, más sofisticados, pero también hay grupos económicos, en algunos casos que especulan, por cierto, y otros que recurren a esos dólares porque el Banco Central no les provee el dólar oficial porque no lo tiene. Y después tenés un dato no menor, que hoy no, pero ayer el Banco Central de la República Argentina generó la mayor devaluación diaria en 4 años. O sea, está acelerando el ritmo de devaluación del dólar oficial. O sea, yo no sé si va a haber una devaluación del 20, del 30, de un saque. Lo que se dice una mega devaluación. Una mega devaluación, no. Pero las micro devaluaciones, que las hay todos los días, se están acelerando al ritmo incluso superior a la inflación, lo cual no es un dato menor. El escenario de riesgo que planteaba Fabián recién, para mí está en que Milei gane individualmente. ¿Sí? Yo creo que ahí está el escenario de riesgo que Fabián decía. Si gana Massa, no es esperable que haya corridas o que haya movimientos fuertes en términos económicos. Si gana Larreta o si gana Bullrich, es muy difícil porque ninguno de los dos, como la interna es muy potente, está en condiciones de ser el candidato individual más votado o la candidata. Pero en la chance, acá nos dice que hay
un 30% de argentinos que podría votar a Milei, en la chance de que gane Milei como candidato más votado, yo creo que efectivamente puede haber un cimbronazo muy fuerte, por lo que decía Lucho antes, que el sistema, que el establishment político, el sistema político, ya empezó a generar anticuerpos sobre Milei. ¿Bien? Milei empieza a estancarse en la subida en las encuestas también, porque el establishment político decide que es demasiado. ¿Bien? Sí, no tiene seguridad. Para el mercado, y que empieza y Grabois es más o menos lo mismo. Desde cierto punto de vista, es más o menos lo mismo. O sea, el mercado los mismos efectos. No lo quiere ni a Grabois y no lo quiere ni a Milei. Claro, exactamente. ¿Lucho? No, esto que decía Sebastián, hay que recordar que hubo un foro muy importante en el Yao Yao, donde quien obtuvo la peor nota. Perdón, para aquellos que no sepan lo que es el foro Yao Yao. No, digo, el Círculo Rojo. El Círculo Rojo que se reúne en el hotel más lujoso de Bariloche. Claro, empresarios, los más importantes del país se reunieron. Y le piden rendir cuenta. Claro, a los precandidatos. Y el que expuso, o la exposición que mayor repudio generó, que mayores dudas dejó, fue la de Javier Milei. Cuando se recreó en Buenos Aires un foro similar, los invitaron a todos, Milei dudó si ir o no, y el Círculo Rojo no le insistió. No le pidió afanosamente venir nuevamente. Sí le insistió a Larreta, sí inclusive digirió a Massa. Digo, lo digiere no solamente porque representa ideas afines en algunos aspectos, sino le cuestiona su raigambre kirchnerista, peronista de hace 10 años, ya mucha agua corrida bajo el puente, pero digo, cierto, este sector, el establishment, tampoco está muy contento con Javier Milei. O sea que si Milei es el más votado, ¿a qué hay que temer? ¿Que Milei sea el más votado, mejor dicho, o que el más votado sea Massa? Mira, hoy estuvo... Sí, Fabián. Una pequeña... Dale. Yo miraría el escenario que se creó en Brasil cuando emergió Jair Bolsonaro. El establishment no quería a Bolsonaro, sin embargo, en el transcurso de una semana se puso la camiseta de Bolsonaro. Y es que eso es lo que dice Valeria también. Digamos, Milei no es el mismo de hace 2 años. No, claro. Seguro. Pero digo, en este momento la economía ha dejado para el domingo paso a la política. La política nos va a alumbrar el domingo un escenario que en los últimos tiempos no ha existido, que es los tercios. En primer lugar, siendo conservador en el análisis. Puede alumbrar varias cosas más, pero como mínimo va a alumbrar la existencia de 3 jugadores. Esa situación, 3 jugadores en términos generales, digo, después de las particularidades que cada uno tiene. Esa situación hace que todo el mundo hoy esté viendo qué es lo que va a elegir la sociedad. Es una foto inédita para los últimos tiempos. Y es una foto que además, de acuerdo a cómo se acomoden esos jugadores, puede definir cambios importantes también en la escena económica. ¿Por qué? Porque también hay que ver, digamos, el hecho de que sea tan fuerte el bloque de centro-derecha tiene una existencia en el desarrollo que ha tenido en la economía argentina, sobre todo en la región central, el bloque agroindustrial argentino. Sí. Hace 10 años, 12 años, 15 años, el campo era el campo. Hoy la agroindustria tiene un potencial económico para transar en el mundo muy alto, que ha desempatado en términos estructurales a los bloques económicos que dominaban o daban fundamento a los sectores políticos que los representaban. Esa situación hoy se ha alterado. Entonces, a mí me parece que eso es lo que también está sucediendo y va a suceder en la foto que salga el domingo. Un detalle respecto de Milei. Milei para mí, puede que no sea así, tiene un discurso radicalizado, extremo, tratando de justamente incorporar a aquellos sectores descontentos con la política tradicional que no le ha dado la solución correspondiente. Ahora, recordemos a Carlos Menem en el 89. Menem llega a la presidencia con un discurso del salariazo, la reducción productiva y demás, claro. Y después cuando asumió, las políticas que aplicó fueron totalmente diferentes. No digo que sea el caso de Milei, pero por ahí Milei llega al poder con un discurso disruptivo y demás, y cuando es gobierno, si es que fuere, aplica políticas
mucho más ortodoxa. O como dijo Fabián de Bolsonaro, por ejemplo, se acomoda y acomoda el discurso. Los márgenes de maniobra son... Sí. Los márgenes de maniobra en las democracias occidentales no son tan amplios. Ni Donald Trump, ni Jair Bolsonaro, ni Macron pudieron hacer la serie de reformas que prometieron inicialmente. Y con otra situación económica. Cuando vos decís, se tienen que hacer cargo los candidatos de que están tensando mucho la cuerda, la autorregulación en la política para hacerse conocido y para juntar votos no existe. Empieza a existir cuando si no te autorregulas, te rechaza el sistema, o cuando si no te autorregulas, chocas contra el voto duro, que es lo que le pasa a Milei, que empezó a morigerar muchas de sus ideas, porque si no, no junta los votos que necesita. Y después cuando subís... Me quiero detener en los pocos minutitos que me quedan en el escenario Córdoba puntualmente y esta tercera vía que finalmente reedita Schiaretti, digamos. Me queda poquito tiempo, pero quiero saber ¿cómo lo ven? No fue feliz la tercera vía de Blair, no sé si la analogía sirve, ¿no? Pero yo no le veo... En Córdoba probablemente sea uno de los más votados. Bueno, pero hay que ver yo no cómo me va, animo, ¿no? Apuesto y siempre pierdo, así que, pero yo apostaría que no va a ser, de los más votados. No, sí. Hay un desgaste muy grande, hay una figura del gobernador asociada a un gobierno con serias dificultades en los últimos años. Y hay un cansancio muy grande. Entonces, ¿por qué sería una figura, además de el aparato, digamos, hay un voto que quizás pueda ser garantizado, pero por qué una provincia que vota mayoritariamente a Macri cuando Macri era candidato, ¿por qué va a votar a Schiaretti cuando tiene a Bullrich y a Larreta para votar? Bueno, eso va a ser interesante, pues en el mismo año que lo votaron el 57% de los cordobeses, también lo votaron a Macri el 60%. Claro, ¿no? Y en vez de diferenciarse, Schiaretti ha estado permanentemente, ¿cómo se dice?, asimilándose, ¿no?, pareciéndose. Es más, quiso pegarse con Larreta. Claro, digamos, una jugada que salió muy mal para todos lados y que me imagino que quien le aconsejó esa jugada, no sé, estará trabajando de otra cosa ahora, ¿no? ¿Sí vos? Creo que tiene una oportunidad de ser el candidato más votado en Córdoba. Creo que él lo dice, es su objetivo. Pero su objetivo está puesto, me parece, en obtener una cantidad de votos que le permita conservar 2 diputados para sostener 3 o 4 diputados, que yo quiero decir es quizás uno de los más hábiles negociadores con esos diputados en Buenos Aires. El modo en el que Córdoba ha hecho rendir un bloque extremadamente pequeño en la Cámara de Diputados y más pequeño en la Cámara de Senadores ha sido una performance muy, muy buena. Sí creo que Schiaretti tiene personalmente una imagen positiva muy alta en la provincia de Córdoba, que quizás no se traslade necesariamente a votos, pero no hay que olvidarse que en 2019, del 60% que votó a Schiaretti a gobernador, el 65% luego votó a Macri. ¿Bien? Entonces, la captación que hace del voto es una captación que hace a Cambiemos. Que a Schiaretti le vaya bien en Córdoba quizás le favorezca más a Massa que a Cambiemos. Les agradezco a todos, muchas gracias, no tengo más tiempo, pero la verdad va a ser interesante mirar, como dijiste Fabián, lo que puede pasar el domingo acá en Córdoba y en el país. Nos vamos a la segunda pausa en este Redacción Abierta y a la vuelta hablamos sobre el lanzamiento de un nuevo libro de un autor cordobés. Ya veremos.